Seguimos analizando con Raúl Aguilar, recorriendo, descubriendo de su mano una mirada distinta de esta Córdoba que habitamos todos los días. En este caso vamos a ver lo que significó en su momento la construcción del Hospital Córdoba, uno de los hospitales monumentales que se construyeron en Córdoba allá por la década del fines del 40, mediados y fines del 40. Raúl nos va a contar qué significó en términos arquitectónicos y qué significó también y fundamentalmente en términos sanitarios para nuestro país. Sin lugar a dudas, el primer peronismo y la primera década peronista representan el periodo de mayor porcentaje de construcciones sociales y públicas de la, yo diría, de la historia argentina desde el gobierno. Hay que pensar de que en orden a lo que estamos viendo, que es el Hospital Córdoba construido en 1949 y los monoblocks de la Avenida Patria al 700, estamos en presencia de una duplicación de la cantidad de camas para el caso del hospital y la incorporación de una serie de construcciones de altura, de monoblocks, como se le dice a partir de 1945, y de viviendas sociales, de vivienda destinada a los sectores más humildes, que no tiene precedentes ni antes ni después en la historia argentina. Todo esto se hace articulado a partir del Ministerio de Obras Públicas y de la Fundación Eva Perón. Así se llama la obra de 1949, que es un año bisagra, tanto por la incorporación del derecho a la salud en la Constitución, que no estaba en la del 53, incluso en las reformadas, y otra serie de derechos, como el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a los aguinaldos, el derecho a la previsión, el derecho a la huelga. Cuando un hombre que se llama Ramón Carrillo, un hombre que ha venido del interior profundo, que conoce el interior profundo de Santiago, escribe un trabajo liminar, que ya ha empezado a desarrollar a comienzos de los 40 en los primeros congresos de medicina, sobre el valor que tiene la medicina social, la medicina sanitarista, la salud pública, la sanidad pública. Es coincidente entonces la incorporación del derecho a la salud en la Constitución con el escrito de Carrillo, que a su vez ha sido un neurólogo que ha trabajado en el Hospital Militar Central hasta los hechos del 17 de octubre, que hay una discusión en la historiografía si lo conoce o no a Perón. El hecho es que Perón le ofrece el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le dice Carrillo: general, yo lo que quiero es el Ministerio de Salud. Sí, pero ese ministerio no lo tenemos. Bueno, créelo, le dice Carrillo. Construya usted el ministerio que en el 51, fíjate vos, Luis, qué interesante esto. En el 51 Perón da cumplimiento a ese compromiso con Carrillo, crea la subsecretaría con rango de ministerio, que luego lo modifica por influencia de Carrillo y lo convierte en ministerio hasta la salida de Carrillo en 1954. El Ministerio de Aeronáutica, a donde lo va a convocar a un hombre que es clave en la construcción del Hospital Córdoba, se llama Juan Ignacio de San Martín. Es el brigadier San Martín que ha ganado las elecciones y que incorpora a la provincia de Córdoba al primer plan quinquenal. Y crea un tercer ministerio, que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para dar cumplimiento también a estos dos nuevos bloques de derecho que están en el 49. Los derechos del trabajo y la jubilación. El proyecto de sanitarista de Ramón Carrillo prevé dos unidades que son novedosas para concretar aquella discusión de los congresos de medicina a partir de 1940 y fundamentalmente de 1943, donde él está en el Hospital Militar Central, donde lo conoce a Perón en víspera del 17 de octubre, porque él va y viene a la isla Martín García y luego lo visita en el hospital a donde está internado y toma conocimiento
Carrillo diseña los hospitales, las ciudades hospitalarias, como las designa, que tienen una organización interna, una orgánica, como diríamos hoy, que prevé espacios especializados y a una administración centralizada para asegurar la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos. Pero además son ciudades hospitalarias que prevén la incorporación del paisajismo desde el punto de vista del urbanismo, porque si vos ves en el Hospital Córdoba, no hay solamente un hospital que está incrustado en la ciudad, sino que está acompañado de una parquización que le permite, ¿no es cierto?, en el borde de la barranca, tener una de las condiciones que establecían los racionalistas, que era el aire puro, el aire limpio y la luz. Y acá me meto en un personaje que es clave en la provincia de Córdoba, que es el arquitecto Juárez Cáceres. Juárez Cáceres es otro santiagueño ocultado que ha tenido una participación destacada en la administración radical de Santiago del Castillo a comienzos de la década del 40, porque va a ser el responsable de la construcción de las escuelas monumentales. Y esa corriente racionalista que él pone en la fachada, caracterizada por la desaparición del ornato, por las grandes fachadas aventanadas para la entrada del aire, como le había recomendado desde el racionalismo Le Corbusier, ahora lo va a poner en los hospitales, porque está a cargo de la Dirección de Arquitectura en la provincia, Ramón Juárez Cáceres. A partir de 1945, este hombre, y sobre todo con el plan quinquenal de hospitales, se va a involucrar en la construcción de dos hospitales que nos interesan mencionar. El hospital, lo que hoy es el Hospital Rapson, un hospital pequeño que en realidad era un hospital para menores, para niñas, la colonia de vacaciones en el norte de la provincia, y el Hospital Córdoba, un hospital monumental. Un rasgo del racionalismo de esta época es prácticamente un hospital que duplica la cantidad de camas que teníamos en la provincia. Inyecta alrededor de 500 camas más. Las nuevas ampliaciones, no tengo presente cuántas son las camas, pero son recientes. Recordemos que en Córdoba había dos hospitales monumentales, el Hospital Clínicas y el Hospital San Roque. Recién, a pesar de haberlo licitado para el centenario en 1910, al Hospital Córdoba, el gran hospital central de Córdoba, en lo que sería la planta histórica de la ciudad, en uno de los cuadrantes, tenía que cubrir todo el este de la ciudad. Recién en 1946 se retoma, y sobre todo con el plan quinquenal, la construcción que va a durar 3 años y que en 1949 inauguran, entonces San Martín inaugura, Juárez Cáceres inaugura Carrillo. Si uno observa detenidamente, además de la magnitud, el volumen, la volumetría de la construcción, con amplios ventanales, es un rasgo que ha sido recomendado por los racionalismos para asegurar higiene y sobre todo introducción de luz. Este aventanado está vinculado entre sí por un sobretecho, por una visera que se puede observar. No hay ornamentación, es una fachada desnuda y apenas sobresale el cuerpo de ingreso al hospital, que ahora ha sido modificado con la ampliación. Se trata de un hospital donde Juárez Cáceres prevé o presta mucha atención a la instalación de los ascensores. Por primera vez Córdoba incorpora ascensores en 1949-50 de última generación para el traslado de camilla entre los diferentes pisos de las especialidades, que era la característica que había puesto Carrillo, ¿no es cierto?, del Hospital Ciudad. Tenemos un aventanado seguido que nos da la sensación de una franja, de una lonja, pero que en realidad está partido por este cuerpo que sobresale. Alrededor del hospital hay un paisaje de pinos y de vegetación menor,
que acompañan los jardines del hospital. Bueno, una infraestructura de última generación para 1950, como son las calderas automáticas, la presencia de una cisterna monumental para abastecer el hospital, el agua. Tenemos que pensar que estamos en los altos de General Paz. Históricamente, Jerónimo Oliva Cabrera cambia la ciudad de lugar porque no podían llevar el agua para allá arriba. Juárez Cáceres lo localiza en la barranca hacia el naciente, hacia el este, donde se podía divisar todavía el bosque, el Algarrobal, hacia lo que hoy es San Francisco, de manera que el hospital se encuentra localizado en una zona privilegiada, como recomendaba la arquitectura francesa, la arquitectura suiza, hospitalaria, que a nosotros nos había enaltecido en gestiones liberales de comienzo de siglo con dos complejos hospitalarios. Colonia Vidal Aval, el de Oliva, y la de el Hospital Santa María de Tuberculosos. Esa intromisión, esa participación de la arquitectura en la especificidad de la construcción arquitectónica, Juárez Cáceres la va a adaptar no a estas recomendaciones, sino a las recomendaciones de los racionalistas y sobre todo de los británicos. Él toma el modelo también, por recomendación de Carrillo, de los hospitales y de la sanidad inglesa. Uno de los puntos que Carrillo presiona a las universidades nacionales, y utilizo el concepto de presión porque yo tuve la oportunidad de estar 10 años en la Facultad de Medicina y vi sumarios, presiona para que la calidad de los egresados mejorara y la diversidad de lo que se denominan los auxiliares de la medicina se mejorara. Es en esa época que se crean o se diseñan las escuelas de auxiliares de medicina, lo que nosotros conocemos hoy como las enfermeras universitarias, se diseñan las especialidades de radiología, la de estadística, porque se entendía que la estadística era un complemento imprescindible para determinar la calidad de las prestaciones de sanidad, conociendo la evolución de las distintas enfermedades del momento. Carrillo pide que las facultades de medicina incorporen estas nuevas especialidades auxiliares de la medicina. Pero el dato que vos me preguntas, clave, Luis, es de que la expectativa de vida de la población pasa de 63 años a 67 años en líneas generales en el periodo. Ese es el impacto de incorporar un sistema integrado de salud nacional, sin lugar a dudas, de esta nueva gestión. Las construcciones son operativas a ese diseño del plan sanitario.